Ahí está. Bueno, sí, no, disculpe, estaba hablando con el personal técnico, que es mi hija de 14 años, ahí ella me ayuda a manejar todo esto. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Que son Bien, varios conocidos y conocidas, veo. Cintia, ¿cómo estás? Buen Grisel, Hola Flavio. ¿cómo estamos? Grisel, que se vino 2 horas antes. Imagino que habrá tomado unos mates, habrá hecho. Ella quería también la clase de historiografía, claro. Re fan tuyo. Sí. Bueno, Estuve a algunos punto de... de hacer lo mismo, te digo. Mirá, Marina apareció también por acá. Sí. Veo que son varios. Bueno, ya largamos, ¿eh? Esperamos un minutito más, a ver si alguien más se conecta. Igual las clases quedan grabadas y ahora les comento cómo trabajamos en este horario especial. Vieron que, no sé si alguien más cursaba hoy, viernes, alguna otra materia, pero bueno, se armó así en este espacio. Ahora les cuento por qué. Son varias carreras, están todas las carreras acá, ¿no? Gente de historia, veo, ¿qué más? Psicología, Administración. administración, psicología, de TIC, TICS, muy bien, lengua y literatura seguramente. ¿Qué más? No hay más, ¿no? No hay más carreras. Bueno, qué bueno ver gente conocida. ¿Qué estás estudiando, Cintia? ¿Estás haciendo la cuestión pedagógica? Hola No. Flavio. No, estoy haciendo el profesorado en TIC. Ah, en TICS. Bien. Buenísimo. Bien. Uy, cada vez se ponen más chiquitos para mí. Todos me escuchan bien, ¿verdad? ¿Me escuchan? ¿Me ven bien? Bueno. sí. Sí, profe. Las velas a Fivertel han funcionado, entonces. Eso es importante. Queremos que siga cumpliendo la compañía que provee el servicio. El Zoom es estable. Hola, buenas noches. Buenas noches. Ahí está, vamos. Bueno, les decía que el Zoom es estable, vamos a usar esto porque no anduvo, me comentaron que en el bloque 1 no anduvo bien el Blue Button de la plataforma Moodle. Hay que ver cómo trabaja eso. Bueno, los de TIC deben saberlo eso. Esos son, los que están estudiando TIC son los que mejor nos van a ayudar en esto, así que nos tienen que ayudar. Bien. Bueno, tengo 20, 24, me está faltando gente, por lo que decía el listado. Ahora comenzamos. Yo le mandé un mensaje a una compañera que se supone que tenía que estar cursando y no la veo. Yo envié Le mandé un mensaje preguntando. Ay. Yo antes que nada, bueno, pido disculpas, el listado me lo dieron al mediodía, y van a ver que vamos a tener algunas demoras en el inicio, pero bueno, no se preocupen, porque justamente... Hola, profe, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Bien, profe. Justamente una de las decisiones que se tomó era hacer el cursado conmigo, entonces, bueno, estamos ahí. Me pasaron tarde el listado. Normalmente siempre les aviso con más tiempo cuándo nos encontramos y por qué método. Así que, bueno, hoy disculpen que salió así y disculpen que todavía no está el programa. Igual mandé un mensaje a la gente del campus y no me respondió porque
está abierto la plataforma del 2021. Yo este espacio, esta materia la di el año pasado, y está todo el año pasado. No sé si lo van a limpiar o no, así que les voy a pedir paciencia. Igual ahora eso lo vamos a charlar en el avance. No estén ansiosos, que no se preocupen, que van a tener para leer tranquilos y tranquilas, y van a tener para trabajar y desarrollar cosas. No estén ansiosos. Bien. Wow. Buenísimo. Bien, bueno, si todos me escuchan, me ven, vamos a iniciar así, terminamos rápido. No vamos a hacer mucho hoy. No sé si han cursado otra materia antes o no. Sé que hay gente que sí, que viene del profesorado de historia, pero mañana seguro les espera un día arduo, porque la oferta académica es interesante, hay varios espacios que se están cursando, entonces vamos a dedicarle el tiempo justo a esta primera clase. Normalmente, para los que no me conocen, bueno, mi nombre es Flavio Fernández, yo soy profesor de historia, soy licenciado en educación y bueno, he realizado una especialización en didáctica de las ciencias sociales en Flaxo. Me dedico a la docencia, como muchos de ustedes seguramente. No de los, perdón, y hago un paréntesis, no de los ¿cómo le dicen? Petrocas, no, esos no. Docente, digamos, ¿no? Es decir, no, nada de 4x4 y esas cosas. Ah. Por las dudas, claro. Para darle un poquito de humor y sentido, ¿no? A la noche. Este espacio curricular, que es transversal para todos los profesorados, no las tecnicaturas, justamente se los va a introducir un poquito en la historia. Yo sé que a ustedes les encanta la historia, por eso han elegido el profesorado de lengua o el de TICS o el de administración, porque les encanta la historia, así que no se hagan problema, que lo vamos a tratar de llevar lo más pasable posible, ¿no? Una palabra rara, pero bueno. Y la idea es que puedan aprender, debatir. A mí me hubiera gustado que hubiera sido presencial, porque es un espacio donde podemos sacar mucho en concreto. La historia de la educación argentina pareciera que tuviera 2000 años y no tiene tanto, con todo lo que ha pasado, con todas las idas y venidas que hemos tenido y que vamos a tener todavía. Lo importante del espacio es justamente centralizarnos en algunas cuestiones que son claves, que vamos a ir delineando durante el dictado de la cátedra, y que va a estar sostenido y apoyado por autores. Una de las cosas que siempre lo hablo más sobre el final, pero ya que son muchos y nuevos, para que sepan, estimo y aprecio mucho la apreciación de los autores cuando se presentan a un final, para poder dar cuenta de los diferentes temas que vayan a trabajar. Van a ver ustedes que en el desarrollo de la cátedra, la elección de los autores que hay está relacionada con las diferentes miradas que tiene la historia de educación argentina. Es decir, ustedes van a encontrar autores que son desde lo positivista, marxista, revisionista, críticos, e inclusive de la nueva era, tomando algunas miradas con lo que presenta la nueva ley de educación, que es la inclusión, ¿no? Es decir, desde una escuela que forma ciudadanos hasta una escuela totalmente inclusiva que persigue otros fines muy distintos a los de los inicios.
Pero lo bueno es siempre poder debatir, charlar qué es lo que vamos a hacer y lo que ustedes van a trabajar con algunos autores para conocer las diferentes miradas que existieron y que pudieron haber existido también, porque van a trabajar sobre algunos acuerdos, como algunas leyes que fueron realmente, que eran muy interesantes y no las perdimos. ¿Qué hubiera sido, no? La famosa historia contrafáctica, ¿no? ¿Qué hubiera sido si se hubiera aprobado esta ley o la otra en una Argentina tan controversial? Vamos a tener que trabajar los 3 ejes que atraviesan la educación, 3 ejes que son claves. Ahora vamos a charlar sobre eso. Y antes que nada, y antes que los conozca y los vaya conociendo, algunas cuestiones con respecto al dictado de la cátedra. Yo normalmente no me excedo más de 1 hora, 1 hora y media de clases, o en realidad clases, este encuentro que hacemos, a los cuales intentamos denominar clases, por una cuestión simple, la atención de ustedes. Punto 1. Punto 2, brindo un segundo encuentro, es decir, en cada módulo, la idea es que ustedes, y lo que nos pide el instituto, es que asistan en la fecha que les corresponde al bloque 2, por ejemplo hoy, 26 de marzo, pero que también, que asistan siempre a eso, pero también van a tener la oportunidad de poder sumarse, yo siempre una semana después del encuentro que tenemos, por decirlo de una manera, oficial, damos un segundo encuentro donde hablamos más distendido y descontracturado y empezamos a charlar sobre algunas cuestiones que tienen que ver con la lectura y con las actividades o las secuencias que ustedes van a ir armando o desarrollando. ¿Sí? Es decir, normalmente por cada módulo, son 4 módulos, por cada uno, ustedes van a ver que hay 2 veces o 2 posibilidades de encontrarnos. Que eso también juega con la asistencia, porque lamentablemente, como sabemos, podemos tener un corte de luz, un corte de internet, o un problema familiar, o lo que sea, y eso me quita la posibilidad de que esté asistiendo, entonces tienen la oportunidad de poder asistir al otro encuentro. En ese encuentro no es obligatorio, yo siempre lo dejo escrito y definido del primer momento, no es obligatorio, pero estimo que lo puedan aprovechar y que les pueda servir para el desarrollo de la cátedra. Todas las clases quedan grabadas, todas las clases se suben a la plataforma Moodle del campus de LISA, todas las actividades, el módulo, el programa, todo está en la plataforma. Lo que sí, vuelvo a decirles, me van a tener que dar unos días porque en lo que yo veo ahora, en lo que me armó la gente técnica, en lo que me armó la gente del campus, más allá que tenga el nombre del ciclo 2021, estoy viendo todo lo que hicimos el año pasado y que va a ser distinto en muchas de las cosas, entonces lo voy a dar de baja y lo vamos a volver a subir. El módulo se sube ahí y el que no lo puede acceder se lo paso por un enlace de Drive para que lo pueda ir trabajando. El módulo ciclo 2020 va a tener algunas reformas, voy a sacar algunos materiales que nos dimos cuenta que estaban de más y agregar algunos otros. Normalmente tiene una carga importante de material, porque la idea es que les va a quedar a ustedes como una biblioteca digital o un dossier para cuando algún momento tengan que retrotraer o tomar algún tema de la historia de educación argentina, les va a servir. Vamos a trabajar con muchos autores contemporáneos. Entonces, profesor, sí. una pregunta. ¿Sabe que a mí cuando me anotaron, yo le mandé un mail hoy, cuando me anotaron figuraba otro profesor, Quiroga Mauricio? Sí. Y me enviaron un módulo que yo, como no cuento con computadora todo el tiempo, lo mandé a imprimir y también es de Quiroga Mauricio, ¿no es el que usted va a usar? Porque No. me salió un montón. No me diga. ¿Y eso? ¿Y ahora? Qué buena Porque me lo pregunta. mandaron desde Lisa. Claro. Qué buena pregunta, ¿no? Y me dijeron, y pregunté 2 veces, le digo, fíjate que yo en el horario que mandaron sí figura usted y en la planilla de que estamos, donde nos notifican a las materias que nos inscribieron, figuraba el otro profe. Entonces me enviaron el módulo y todo, y yo lo mandé a imprimir y ahora no me va a servir, porque es el mismo que está cargado incluso.
en la plataforma. Ah, ¿es el módulo mío? No, dice, el programa dice Mauricio Quiroga. Sí. Y está cargado como 2021 en la plataforma. Ah, mira. Qué raro. Vos sabés que yo entro a la plataforma y veo mi módulo, veo. Claro, porque dice espacio Está el curricular. módulo, claro, está el módulo teórico 2021 y que no tiene tapa, nada. Y ahí al Ese costado, arranca con el programa del que me enviaron a mí que yo mandé a imprimir. claro, claro, sí, sí. Mirá, lo que podés hacer es lo siguiente. Yo calculo que ha tomado mi programa. Imagino que ha tomado mi programa. Ha sacado materiales, pero ha tomado seguramente mi programa. Así que lo que podría hacer es lo siguiente. Antes que, ya que lo imprimiste, cuando veas el mío, andá comparando a ver si hay algunos autores que te pueden servir. Entonces, si te falta alguno, imprimís los otros. Sí, porque sí, es mi texto. Está Pineu, Solari. Sí, 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 sí. Ha tomado el mío. Sí, sí. No te hagas problema. Está Tedesco, Puigros. Ha sacado muchos textos. Sí. No te hagas problema. Cuando veas el módulo cargado del 2021, el mío, por eso les dije, tengan paciencia, tómense unos días, y después revisen la plataforma, ¿sí? Porque tengo que sacar. Imagínate que está la plataforma del 2020, con todo lo que yo hice el año pasado, está mi módulo y abajo está el módulo 2021, que es el que te decía de este profesor, ¿sí? Claro, ahí Era el yo como profesor que yo... pregunté en secretaría académica y todo, me aseguraron que era ese y lo mandé a imprimir. Claro. Bueno, no te hagas problema que muchos, o sea, la gran mayoría de los autores que están ahí los vamos a usar, ¿sí? Es más, te va a faltar, Valeria, porque mi módulo tiene más de 700 hojas, ¿sí? Así que no te hagas problema, ¿ok? Cuando esté el módulo subido mío, a todos les digo, lo van chequeando y si a alguien más le pasó lo mismo, lo van chequeando y lo van a trabajar. No te hagas problema. Lo que sí de ahora, lo que está ahí, no lo miren porque es el ciclo 2020, tengo que limpiarlo. Así que sí, después les repito, van a estar todas las clases subidas. Diana Durán, se le corta el internet. Puede ser, sí. ¿Ustedes me escuchan bien a mí? Sí, sí, te escucho bien. Sí, sí, perfecto. Sí, sí. Buenísimo. Bueno, Diana, tratá en lo posible de seguirnos y si no, no te hagas drama, queda grabado, ¿sí? Lo voy a anotar así. Bien. Bien, me quedé pensando en lo del... Sí, bueno, con respecto a eso hubo un cambio de... La materia es mía, el espacio rural es mío, desde el año pasado, pero bueno, no lo iba a dar este año y no sé por qué me fueron a buscar de vuelta, así que ahora me van a tener que sufrir. Repito, vuelvo a decir el tema de, por las dudas para que quede claro, realizo 12 encuentros por cada módulo que hacemos, primero obligatorio, o sea, el de la fecha del bloque es obligatorio, el otro es opcional, en el medio van a ver ustedes cargadas las actividades siempre con fecha de entrega en la plataforma. Digo actividades porque no doy un solo trabajo práctico, sino que van a resolver distintas actividades en base a la bibliografía. En cada uno de los autores que ustedes lean van a tener que resolverlo de diferentes formas, diferentes secuencias. Y en el comienzo, yo el año pasado dejé algo muy práctico para los que no son de historia, dejé una línea temporal, porque uno de los tres ejes que atraviesa la educación es el político. Entonces, por ahí vamos a hablar de presidentes y vamos a hablar de algunas circunstancias políticas, y para los que no son de historia, por ahí, para que no los encuentre, digamos, de alguna manera desubicados, ¿no? Igual los autores son de muy sencilla lectura, pero por las dudas. Entonces, por ahí cuando hablamos de Mitre, la época de Mitre, la época de Sarmiento, de Alberdi, por ahí los que no son de historia, Contextualizar. les dejo colgado a todos. Hola Julio, ¿cómo estás? Los que no son de historia, Bien, bien. los que son de historia están en el horno, son los que más les voy a exigir, obviamente, ¿no? Pero Sí, está bien.
Pero no, les dejo una línea de tiempo trabajada para que ustedes puedan ir relacionando dónde nos estamos parando, ¿no? Esto de la historia de la educación le vamos a dar un orden cronológico, no nos vamos a salir del formato tradicional en esto de que No, estamos está haciendo, puesto 65. en esto que estamos haciendo algo que no es la presencialidad, ¿no? Entonces, para que ustedes puedan, digamos, de alguna manera estar ubicados, vamos a ir siguiendo un orden cronológico, es decir, vamos a iniciar en algún sentido en los inicios, ¿no? A un pequeño repaso de lo que es la educación en los inicios de nuestro continente, con la llegada de los españoles, la iglesia principalmente, y después nos meteremos ya en el periodo, pero muy rápido, muy rápido, nos meteremos en el periodo de 1810, previo y post 1810, que ahí comienzan ya a verse los valores del sistema educativo en el territorio, ¿no? Que comprende hoy nuestro país. Que igual en Latinoamérica es muy similar. Todas las corrientes educativas vienen por tres vías: la iglesia, el gobierno, el rey, el monarca, y las ideas revolucionarias de Francia, ¿no? Los franceses. Así que no hay mucho. Uruguay, Brasil, bueno, Brasil no, Uruguay, Argentina, Chile y todo el resto de Latinoamérica les va pasando casi lo mismo, muy parecido. Bien, nos quedó claro entonces, fecha del encuentro del bloque. Nos encontramos hoy 26 de marzo, los dos bloques muy pegaditos en el inicio de marzo, y el segundo encuentro, como tenemos Semana Santa, que obviamente no nos vamos a reunir, porque Semana Santa, sean creyentes o no, están con la familia y todo lo demás, nos vamos a encontrar nuevamente el 16 de abril, porque en el medio está el bloque 1, y el 16 de abril vamos a estar cerrando este bloque ya con las actividades y todo resuelto. Seguramente después de Semana Santa van a tener ustedes ya todo activado, así que esta semana trabajen y descansen, ya lo tengan que hacer. Después de la Semana Santa se van a encontrar con las primeras actividades del bloque, que recuerden que nos encontramos una vez al mes, ¿no? Entonces siempre van a tener esa distancia entre encuentro y encuentro oficial, por decirlo así. Hoy 26 de marzo, el próximo encuentro va a ser el 16 de abril, que sería para cerrar el módulo 1, o este primer encuentro, y ahí nomás tenemos el 23, que es el segundo, ¿no es cierto? Y bueno, y ahí ya empezaremos a manejarnos, ¿no? Todos los meses nos encontramos, ¿no? 23 de abril, 28 de mayo, 25 de junio creo que es el último. El bloque 2, siempre yo les digo, estamos complicados porque es el que cierra cerquita o de las vacaciones o de los finales, entonces ahí nos vamos a encontrar ahí medio apretados, pero bueno, está pensado que en los módulos la mayor parte, digamos, de lo más pesado que es la historia se vea en los dos primeros, y ya lo vamos a empezar a trabajar. Si bien vamos a trabajar cuestiones de la historia en el módulo 3 y en el módulo 4, es la parte más contemporánea, ¿no? Es decir, lo que ustedes han vivido inclusive, porque van a ver la escuela en el sistema neoliberal, la ley federal, ¿no? Para llegar a la 26206, que es la ley que mayor parte de ustedes ya conocen, no sé si algunos son docentes ya, o están ejerciendo la docencia, van a ver que el módulo 4 es más sencillo por estas cuestiones. 3 ejes atraviesan la educación, los 3 ejes los vamos a trabajar: lo político, lo económico y lo social. Son los 3 ejes que atraviesan el sistema educativo desde que nació hasta el día de hoy. Cada uno repercute de una manera distinta, cada uno hace un enfoque de una manera distinta, nunca están juntos, lamentablemente, eso nos pasa a los argentinos, pero nunca están juntos. Si alguna vez estuvieran juntos, nos podría ir un poquito mejor. Cuando se junten los 3 nos va a ir mejor, así sería la idea. Bien. Después eso lo van a ir viendo con autores. No hace falta que me crean a mí, si no lo van a ver con autores. Decisiones políticas no son acompañadas de lo económico, o a veces la decisión económica no son acompañadas de lo social, así que bueno, terminamos siempre dando vueltas.
¿Cómo se presenta? Bueno, no sé si hay, hasta acá queda alguna pregunta con respecto al dictado y a la participación. Flavio, yo una consulta. Para el Sí. encuentro opcional, ¿utilizamos el mismo enlace que nos enviaste hoy o cerca de esa fecha nos envías nuevamente otro? Exacto. Normalmente yo siempre trabajo entre 24 y 48 horas antes. Hoy lo de hoy fue recepcional porque me hice del listado al mediodía y me enteré, en realidad decidimos que lo dé yo también al mediodía. Entonces, esto fue una excepción, a la cual yo les pido disculpas. Nunca pasa, normalmente siempre le aviso 1 o 2 días antes y les envío los enlaces, ya sea trabajemos con este sistema o con el otro. ¿Está? No se hagan problema, que ustedes siempre van a estar al tanto cuando nuestro medio de comunicación es el correo electrónico, siempre. Cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier cosa que se escape hoy, lo anotan, me mandan un mail, yo respondo a la brevedad, así que no se hagan problema. ¿Quién me escribió acá? Ah, Sharon. No hay problema, Sharon. No hay problema. Queda todo grabado siempre. Si a alguien se le corta la luz ahora o el internet, salvo que sea yo, queda todo grabado. Si soy yo, se suspendió la clase. Bueno, muchas gracias, profe. Como el partido de fútbol, ¿viste? Sí, no te hagas problema, Sharon. No te hagas problema. Bien. ¿Qué más? Bueno, eso. Nos encontramos, sí o sí nos vamos a encontrar el 16 y ahí vamos a poder darle un cierre al encuentro 1. Pero tranquilos, no se pongan nerviosos, que la primera parte es interesante porque vamos a trabajar, vamos a ver cómo la iglesia, digamos, fue acomodando algunas cosas en el sistema educativo, la cuestión monárquica, qué pasaba en el Río de la Plata, ¿no? Hay corrientes educativas, la corriente del Perú, la corriente del norte, la corriente del Río de la Plata, bueno, ya lo van a ir viendo. Las ideas, hasta llegar a las ideas, las maravillosas ideas de pensadores que ustedes ni se imaginan, algunos sí, Belgrano, que es el más conocido, pero pensadores de la época que nunca los leímos, nunca los escuchamos, como por ejemplo, hay un padre, que es el padre Castañeda, que es un cura, que hablaba de que tenían que ir las mujeres tenían que ir a la escuela. Imagínense que un cura lo diga, y más en esa época del siglo XIX, ¿no? Así que imagínense lo contemporáneo. Obviamente nadie habla de eso porque si no es un quilombo. Bien. Sí, ahora, así de paso los voy revisando porque son un montón, así que les pido disculpas, nos tomamos un minutito. Yo los voy a ir nombrando, muchos han escrito el nombre, pero los voy a ir nombrando acá. Blanco Julieta, ¿se encuentra? Tengo 2 páginas. Sí, profe, soy yo. Ahí está, perdón. Ahí está, Julieta, ya, gracias. Sí, pasa que yo veo 2 páginas. Ahí está. Borges Laura, ¿está? Ya cuando los tenga reidentificados no hay drama. ¿Está Laura? Sí, acá estoy. Sí, sí. Bien, Laura. Florencia Chocobar. Sí, profe, acá. Bien. Ahí vamos. Bueno, Grisel, ya la vi. Avanzo con alguno que conozco. Irma Cuiza, me parece que vi a Irma. Yo acá. Irma, Acá. bienvenida. Gracias. Eva de las Casas, ¿puede ser? ¿El apellido? No, profe, ella no va a cursar este año. Es mi compañera de psicología. Bueno, gracias. Dayana Durán, me parece que vi Dayana por ahí. Dayana Durán, ¿está? Ahí, bien, gracias. Sí, profe, acá. Sí. Gracias, Julio, lo vi. Muriel Gatica, ¿puede ser? ¿Está Muriel? No. Bien. Disculpen que no los conozco. Ahí está. La próxima va a ser más rápido. Gustavo Lecaro lo vi por ahí, ¿no? ¿Gustavo? Yo. Gracias, Gustavo. Sí, profe. te vi. Pobre Gustavo, me tiene que aguantar otra hora. Sandra Navarro. ¿Sandra Navarro está? ¿Acá? Sí, gracias, Yo. Sandra. Juan Ignacio, me parece que lo había visto, Juan Ignacio, ¿no? Sí.
está. Marcia Reyes. Acá, profe, estoy con el nombre de Luz de mi hija. Perfecto. Presente para su hija, entonces. También. Sandoval Valeria la vi. Sandoval Luciana. Sí, profe, acá. Ay, gracias. Hola, ¿Cómo le va? Bienvenida. gracias. Villablanca Daniela. Acá, profe. Bienvenida. Gracias. Dayana Jaguar, ya la vi. Dayana anda ahí con lo que le queda con lo que queda de señal ahí en la línea azul. Lo que resta de mí. Con lo que queda, sí, aparte. Con lo que queda de señal en la línea azul. ¿Está lloviendo allá o no? No, mucho frío en sí, porque nevó cerquita, pero no. Qué Nada de lluvia. lindo. Pablo Diviase, ¿puede ser? ¿Diviase? Ah, Sí, está acá. Pablo. Bienvenido, Pablo. Gracias. Federico Bichara. No, ¿verdad? Federico no está. Díaz Viviana. Viviana del Carmen. Díaz, ¿está o no? Si está, peguen el grito. Cristian Flores. Federico aparece. Flavio, Sí. Federico Tara aparece. En un mensaje te escribió Flavio. Acá está Cristian Flores. Bienvenido, Cristian. Bueno, ¿qué pasó, Julio? Decía que no puede sumarse. No, Federico Bichara dice. Ah. Está. Bien. Débora Igner. Sí, acá. Bienvenida. Sí, gracias. Héctor Miranda. ¿Está Héctor? No. Doy vuelta a la segunda hoja, vuelvo. Montesino. Vi un Montesino, me parece, por acá. Martín, ¿puede ser? Sí, acá estoy. Bienvenido, Acá estoy. Martín. Gracias. Muñoz Beatriz. Sí, acá. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. Algunas me ponen otro nombre, por eso quedé desubicado, porque es Cecilia también, disculpe. Es Cecilia. Claro, sí. yo tengo un listado, entonces por ahí vio. Palmieri, ¿está Palmieri? No, ¿verdad? Palmieri no, ¿no? Bueno. Y ya termino, ¿eh? Estamos Pasquini y Ricardo. Juan Riquelme. Vi Riquelme por acá. Acá, profe. Bienvenido, sí, Juan. La gente de Gracias. Dix. Son los que los trabajos más lindos van a hacer, imagino, ¿no? Por la tecnología. Cintia también, ya la vi. Bienvenida, Cintia. Mariela Vallejos. Hola, profe. Bienvenida. Yo no sé por qué, pero se han puesto todos de acuerdo y me han puesto el segundo nombre, ¿no? Araceli. Villegas Delfort, ¿puede ser? Sí, hola, profe. ¿Qué Presente. tal? Bienvenido. ¿Hay alguien que no nombré, por las dudas? Giselle, ya está agregada, Giselle. Ah, dale. Listo. Queda tranquila. Bien. Yo estoy. ¿Hay alguien más que no nombré? Bien. Débora Igner. Dije Débora Igner Ah, listo. Gracias, profe. y dije Sí, sí. presente, Bien, gracias, profe. igual que Federico, que me decía recién ahí, Julio, y ahí puso el ok. Bien. Bárbaro. Buenísimo. Nos metemos de lleno en el programa. ¿Qué va a trabajar el programa? Como primera, antes que nada, bueno, vuelvo a decirlo, en primera clase, igual eso al final también lo vamos charlando para que ustedes sepan cómo se va a trabajar el final. La idea es apropiarse los autores, desarrollar uno o dos temas sobre el eje transversal, porque ustedes van a ver que muchos temas están asociados a lo largo de la cátedra, ¿no? Agarran la inclusión y tienen para hacer un terrible budín, digamos, un pan dulce pueden hacer con eso. Agarran otro tema y, no sé, financiamiento, agarran otro tema, pues la cuestión ética, la cuestión moral,
Vamos a discutir seguramente mucho sobre la cuestión laica en el sistema educativo, que se discute desde el día de hoy, ¿no? Obviamente. La cuestión de la educación privada, el contexto de la educación, qué significa la educación pública en base al derecho, ¿no? El derecho a la educación. Así que cualquiera de esos temas que ustedes agarran, atraviesan tranquilamente toda la cátedra, digamos, por decir una manera. Por eso hay autores que van trabajando algunos y otros no. En la unidad 1 hacemos como una división de lo que es la cuestión de un imaginario pedagógico, porque así como se nace. Si bien vamos a hablar sobre algunas corrientes del sistema educativo, lo más importante que se sucede en el espacio, ¿no?, de la historia de la educación argentina, tiene que ver con lo primero, que es el imaginario. ¿Qué se imaginan como educación? ¿Qué se imaginan como es precisamente el sistema, o la palabra sistema educativo, ¿no? Si nosotros nos preguntamos hoy, daríamos una respuesta mucho más avanzada y más apropiada que lo que se pensaba en el contexto del siglo XVIII o el siglo XIX. Digo siglo XVIII porque hay un par de hechos históricos muy interesantes que están relacionados con las corrientes, como recién les marcaba, las corrientes educativas, relacionado con la expulsión de los jesuitas, el impacto que causa la expulsión de los jesuitas en el continente americano hace una transformación en el sistema educativo, porque los jesuitas, instalados ya en América, como un centro, digamos, de conquista por parte de la Iglesia, no del ámbito religioso, de la Iglesia, desarrollaron un muy buen sistema educativo, que ustedes no quieran creer. Ustedes me dirán, bueno, pero tiene que ver con el sistema colonizador, sí, todo lo que ustedes quieran, pero los indígenas que trabajaban en las misiones jesuitas sabían leer y escribir. Estamos hablando siglo XVIII, ¿no? Mitad del siglo XVIII. Y eso causó un temor enorme, justamente en los corregidores y principalmente en lo que tenía que ver con la apropiación y el dominio español en el continente americano como sistema de expropiación, ¿no? Entonces, por algo, digamos, otros motivos también se van a sumar, más allá de que pusieron una fábrica de yerba mate, los jesuitas, los van a correr, y en el ámbito educativo se resiente mucho el sistema educativo porque, digamos, no el sistema educativo, la educación en el continente americano se basaba exclusivamente en un contexto totalmente elitista, ¿no? Es decir, claramente los que se educaban eran mayormente hijos de españoles que nacían en el continente americano y que después nosotros los vamos a conocer como criollos, ¿no? En un momento, pero son los únicos que se educaban y a través de maestros particulares, que era la enseñanza que se conocía, ¿no? Que se conocía acá y en Europa y en varias partes del mundo, ¿sí? Todavía no la máquina de educar, como lo escribe Pairós, o como lo escribe también Silvina Beers, la máquina de educar no había arrancado a procesar y a moler el conocimiento y a reproducirlo. Después sí lo va a hacer con mucha fuerza, como pasa en Europa, va a pasar también en el continente americano. Especialmente América del Norte, que tiene una fuerte relación con el ámbito educativo, y después se traslada hacia acá. Primera unidad, vamos a ver eso, el comienzo, vamos a ver el proceso de cómo afecta el proceso de independencia. ¿Se puede hablar de escuela durante la guerra de independencia? Sí, hay un gran aporte de pensadores realmente maravillosos. Algunos no tienen ni la más pálida idea, ustedes se van a enterar acá. El gran referente es Belgrano, el hombre que detrás de un escritorio intentó cambiar todo y no pudo. Digo escritorio porque él era parte del gobierno español, digamos, en América. Entonces, es una persona que está escribiendo y mucho, y uno de los temas de los cuales se escribe es la educación, ¿no? Acompañado de otros ideólogos que tienen peso en ese momento, como, por ejemplo, el padre Castañeda, que les dio una idea, pero hay otros más. En el resto del continente, o en el resto de América del Sur principalmente, también van a aparecer otros, que inclusive han quedado en las líneas del pensamiento pedagógico latinoamericano. Después vamos a llegar al proceso de la independencia, bueno, que va a ser un proceso de guerra. Cuando hay guerra no hay escuela, ¿no? Obviamente,
pero se van generando escuelas de campaña, que es algo muy interesante. Las escuelas de campaña, la escuela de campo, ¿no? Las escuelas en lugares, digamos, recónditos porque es como que hay que, no solo hay que enseñarles a ser libres, sino hay que enseñarles cómo ser libres, y varios pensadores plantean que el hecho de poder leer y escribir es un principio emancipador. ¡Oh, sorpresa! Que aparece uno de los fundamentos claros del sistema educativo, ¿no? La emancipación que viene de la lectura y la escritura, ¿sí? Te van a decir, uy, pero es un pensamiento retrógrado. Sí, se aplica todavía, y las Naciones Unidas, por ejemplo, perdón, la UNESCO, el organismo de Naciones Unidas dijo que la pandemia nos hizo retroceder 20 años a los países del primer mundo, imagínense nosotros, porque justamente la emancipación viene de la mano de la escuela. Muy parecido al pensamiento del comienzo del proceso, ¿no? Allá por finales del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX. No hay problema, si alguien más tiene que apagar la cámara porque tiene problema de internet, hágalo, no hay problema, ¿sí? Obviamente, un punto menos en el examen, pero bueno, no hay problema. La cuestión básica que vemos en la unidad 1, y le vamos a dar un cierre hermoso porque aparece el gran debate. Primero nos vamos a meter qué pasa con el sistema federal unitario, porque en realidad ahí hay una gran lucha entre la educación de la campaña y la educación de la ciudad. Obviamente la educación se va a postular, como ya venía haciendo de alguna forma elitista en la gran ciudad, pero con el federalismo aparece una educación en el campo. Lo de la cámara, en serio, si necesitan apagarla, apáguenla, en serio, no hay problema. No hay problema. Mientras no se duerman, no hay problema. Queda poquito, no voy a explicar mucho más. Simplemente a modo de introducción. Fíjense, un módulo que es complejo porque son varios temas, ¿no? Van a decir, uy, ¿todo eso en el módulo 1? Sí. Y vamos a cerrar con el gran debate, ¿no? de mitad del siglo XIX, que tiene que ver con, obviamente, las personas que van a poner en marcha el sistema educativo, de una manera, digamos, acá nos van a ayudar la gente de pedagogía, de una manera consciente e inconsciente, Alberdi y Sarmiento, Sarmiento-Alberdi, ¿no? Los dos grandes formadores del sistema educativo, desde el debate, desde la ideología, desde las cuestiones y principios básicos. Y ahí ustedes van a decir, pero Sarmiento decía que, y sí, la misma persona que decía que no hay que ahorrar sangre de gauchos, es el que dice la educación es la base de la sociedad. Y nos encontramos con un terrible problema, porque es difícil poder compararse y analizarse de diferentes miradas, cómo una persona puede ser tan intelectual para unas cosas y tan retrógrada para otras. Pero ahí es donde tenemos que mirarlo nosotros con los ojos del contexto, dónde se formó uno, dónde se formó el otro, por qué eran tan enemigos de Rosas y enemigos del campo, del federalismo, y ahí vamos a darnos cuenta por qué pensaban así. ¿Sí? Alberdi y Sarmiento, en lo único que estaban de acuerdo era ser enemigo de Rosas. Pero el gran debate, instrucción y educación, creo que sigue hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, porque todavía no le hemos podido encontrar la famosa respuesta, se podría decir, o la famosa llave que nos abra o que nos indique para qué está el sistema educativo en la Argentina, para qué sirve la escuela secundaria. Y ahí sí que quedaron todos mirando para otro lado. Si alguien puede lograr responder eso, ya tiene aprobada la materia y no viene más y listo. Si alguien me puede definir para qué es el sistema educativo secundario, ya nomás lo apruebo y el resto de las clases queda exonerado. Con fundamento. ¿Es eso o estudiamos toda historia, no? O nos ponemos a leer a ver qué pasó. No, profe, yo me tengo que poner a estudiar un montón de los unitarios, los federales, estoy más... sí, estoy en contexto de la historia. No estoy estudiando para historia, para administración. Mirá vemos vos. Historia, porque bueno, muchos profes dicen, no, estás en la administración, entonces no sabes esto.
Pero estudiamos mucho esas partes. Lo que pasa es que nos vamos más a lo económico. Y todo lo que tiene que ver con estos personajes, Alberdi, Rosas, Sarmiento y todo eso, en la parte política y en la parte educativa, esas fuerzas, no, la verdad que no las vi mucho. Me voy a tener Bien. que ver una... No te hagas problema que tampoco es que vas a profundizar tanto. No te hagas problema, no es que te vas a convertir en una magíster de educación en la época del contexto federal y unitario. Sí te voy a dar unas pautas y vas a leer de algunos autores algunas miradas encontradas, totalmente, porque Rosas es el que propone la educación de la campaña, ¿no? Es decir, la educación para los hijos de los gauchos, ¿no? Es decir, y tiene, si vos lo mirás, si vos comparás lo que dice Rosas y lo que decía Irigoyen, prácticamente van de la mano. El ascenso social, solamente con casi 80 años de diferencia uno del otro. Pero Rosa, por ejemplo, lo que plantea que hay que pagar la escuela, la tiene que pagar. O sea, el que quiere estudiar, que pague. Y si no tenés dinero, con trabajo, no importa, pero tenés que pagar. Entonces entras en un problemón ahí, Claro. porque vas a girar, ¿no? En un sentido... está buena la idea de Rosas, sí, pero ¿qué? ¿Va a hacer laburar a los chicos? Profe, Sí. profe, al principio la educación servía para homogeneizar a la población y para la nacionalización, ¿no? Recién... Después, bueno, bien, empieza a tener fines económicos y eso empieza a cambiar. muy buena tu pregunta. Recién eso lo vas a ver en la unidad 2, cuando nos paremos en la ley 1420, ¿no? Es decir, el contexto de la generación del 80, donde también te vas a encontrar en un círculo vicioso dando vuelta, porque el hombre que avanza sobre el desierto argentino y sobre los pueblos indígenas del territorio, está siguiendo un proyecto. Está siguiendo un proyecto que dentro de ese proyecto, a pesar de ser conservadores y bastante liberales en algunas cuestiones, forjan y le dan vida a un sistema de educación pública. O sea, es algo totalmente, ¿cómo te lo podría decir? Inviable de poder investigar si no lo ves con los ojos del contexto de la generación del 80. Un conservador y un liberal nunca te va a forjar un sistema de educación pública, salvo que sea una persona que sigue un proyecto. Donde, lamentablemente... Pero ahí también, profe. Queda mucha gente afuera. Sí, dime. Sí. No, está bien. Digo que ahí también, en esto que dice la compañera, lo que está diciendo, en diferentes momentos de la historia, la educación pública se toma de diferente manera, ¿no? No podemos decir, por ejemplo, la escuela, algo público o algo del Estado, cuando comenzó, después continuó, o no sé, hoy en día, por ejemplo, no es lo mismo, tiene diferentes tintas. Está bien. Sí, correcto, Irma, sí, pero todavía te falta muchísimo para hablar de una educación basada en el Estado, ¿eh? Recién cuando llegas a la 1420, por eso te digo, y vas a ver el concepto que recién te van a poder responder, digamos, personas o profesionales contemporáneos de que realmente qué es el derecho a la educación. Teorías llevadas a la práctica que dieron muy buenos resultados, pero por ejemplo que ahora con la pandemia quedaron todos en el suelo. Porque hoy, si no tenés internet y una computadora, el derecho a la educación se fue. ¿O no? Claro, ahí está, era lo que decía, porque nos han dado en pedagogía, no sé, en didáctica y todo, y es como, ¿no? Parece que es una sola, la educación empezó con esto y sigue, y no, diferentes momentos tuvo esa parte pública, diferentes, ¿no? Mirada de diferente manera, no es lo mismo. Totalmente, Irma. Por eso no quiero marearlos mucho y para que ustedes sepan, eso es parte del eje 2, donde vamos a analizar la 1420 y vamos a descubrir realmente qué es el derecho a la educación en un proyecto de Estado. Y ahí nos vamos a terminar peleando quizás en un debate, porque la Argentina tuvo muy pocos momentos, tuvo y tiene
muy pocos momentos de la historia donde realmente hay un proyecto, donde realmente se definen las cosas para generar un resultado. Lo que pasa es que hoy, conociendo qué pasó, vos te das cuenta que esos proyectos dejaron a mucha gente en el camino, como que podría determinar los pueblos indígenas, o los pueblos originarios, o como lo quieras llamar, ¿sí? Los dejamos en el camino. Realmente nuestra historia argentina tiene una deuda enorme con estas culturas, con estos pueblos, que desde los españoles hasta la formación del Estado moderno, seguimos excluyéndolo, e inclusive hasta el día de hoy te podría decir. Pero sin avanzar tanto, cuando vos te vas a los proyectos, te vas a dar cuenta que cada uno intentó hacer algo y lo terminó, digamos, no terminó definiéndolo, ¿no? Tenga que ver con la politización de la educación, ¿no? Claro. Con esta idea de entender al proyecto, o entender proyecto a corto plazo más que pensar en un proyecto realmente productivo, ¿no? Exactamente. Mirá, ahí tenés los tres, justamente que mencionamos, y esto recuérdenlo siempre, hasta el día del final, recuérdenlo siempre. Te aparece uno de los ejes, que es el eje político, que va a contramano del eje social. Porque vos no podés hablar de un eje social si dejaste afuera un sector. Fíjate, te voy a dar un ejemplo. Cuando nace el sistema de la ley 1420, el proyecto de país incluía a los niños que iban entre una edad relativa, es decir, no era como ahora los 5 años acá, si bien mostraba un modelo estructurado y un modelo gradualista, después lo van a ver con más detalle, arrancaban los niños entre 6, 7 años hasta los 13. ¿Qué pasa con los niños que tenían más de 13? ¿Qué forma el Estado? Porque estamos hablando en un momento donde ni siquiera se hablaba de adolescencia, ni siquiera se hablaba de niñez. Estamos hablando de un Estado realmente que va a conmover, y hablando de un Estado que es el primer Estado en América y en gran parte del mundo, pero hay otro lugar del mundo que sucede, que fija un sistema educativo garantizado por el Estado. Después veremos si tiene un contexto político, cuál es el contexto económico y cuál es el contexto social. Pero ya era un avance muy importante. ¿Dónde quedaban los adolescentes? Y lamentablemente, si no eras el hijo de la élite o eras el hijo de, realmente las escuelas secundarias eran muy pocas en esa época. Aparecen los primeros normales, aparece el Nacional, aparece el Pellegrini, aparecen, digamos, algunas escuelas, no se llamaba Pellegrini primero, digo, la escuela comercial, ¿no? Para que ustedes lo tengan así en mente, aparece la escuela de comercio, ¿no? Las escuelas de guerra, ¿sí? Es decir, pero el resto, bueno, ¿qué implementa el Estado para solucionarlo? El servicio militar obligatorio, donde lo primero que te enseñaban, ¿qué era? Leer y escribir. Por eso, inclusive, hay retratos del sistema educativo de la ley 1420, que lo primero que hacía era obligar a los padres a mandar a la escuela. Pero de tal contexto que si vos no lo hacías, te mandaban el ejército o la policía a tu casa a buscar a los niños. Eso está graficado y está contextualizado. Son hechos realmente que se pueden comprobar. Estás hablando de un Estado presente, ¿verdad? Que trata... ¿Por qué año, profe? Estamos hablando entre 1898 y 1906, justamente cuando el Estado hace, digamos, la mayor curva, digamos, de la generación del 80, ¿no? Rindiendo a un modelo económico también. Pero dentro de lo social estipulaba esto. Ahora el problema es, bien, las ciudades, por decirlo así, metropolitas, o las ciudades más cerca de las capitales, ¿y el resto del país qué? En el resto del país, por ejemplo, donde nosotros vivimos, venían las escuelas María Auxiliadora, o las escuelas Domingo Sabio, o las escuelas de curas, porque no había otro sistema que pudiera llegar al resto del país, ¿no? Es decir, después va a ir con el tiempo avanzando. Vuelvo a reiterarte, los tres ejes te atraviesan permanentemente. Eso lo van a ver y lo van a poder analizar justamente en el eje 2, donde, vuelvo a reiterar, hay mucha tela por cortar, porque aparece la ley Avellaneda, la ley Lainez, aparece el famoso proyecto de un ministro de Educación, que es Mañato, que era la reforma justamente que proponía Roca
antes de dejar su segundo gobierno, de que no existiera una escuela elitista, y obviamente lo bajan de un plumazo, porque las escuelas secundarias van a seguir elitistas, dependiendo muchas de las universidades, ¿no? Como la de Buenos Aires, por ejemplo. Pero Córdoba y así. Pero el sistema educativo tiene una linda presencia. ¿Cómo termina esa parte? ¿Cómo termina esa parte? Termina con la famosa escuela nueva que aparece a nivel mundial, porque tenemos las guerras. En el medio, en el mundo, hay guerras, y aparece un sistema escolar nuevo que, bueno, no voy a spoilear nada. Les va a interesar leerlo, porque fija cuestiones que hemos heredado, por decirlo de una manera, ¿no? Hemos heredado. Bien. ¿Qué más? En la unidad 3 nos vamos a parar en una de las épocas más maravillosas, no porque esté el peronismo, sino porque realmente durante el gobierno de Perón se llega a un sistema educativo prácticamente más inclusivo, con el hijo del obrero o la gente que se dedica a la educación técnica, el momento cumbre de la historia de Argentina con el desarrollismo, no de Frondizi, sí de Ilia, el hombre que logró presentar el presupuesto educativo más alto de América y del mundo, 24 puntos del PBI, ¿sabes lo que es eso, no? Terrible el dinero que dispuso el presidente de la Nación, Ilia, que después le va a terminar costando la presidencia, obviamente, ¿no? Había gente que no estaba muy de acuerdo que la educación, nada es gratis, que la educación se formara y se forjara de esa manera, pero que nos termina dejando una herencia terrible para nosotros, digo terrible por lo positivo, ¿no? Como el CONICET, como el INTA, el INTI, la Universidad Tecnológica que había intentado Perón y no pudo llegar, se termina transformando, ¿no? En la famosa Universidad Obrera, la Universidad Tecnológica, universidades en el resto del país, en el interior, con una presencia realmente muy interesante. Bueno, es la época de nuestras glorias, nuestros premios Nobel. Para que usted tenga una idea, cuando busquen los premios Nobel, van a ver que tienen una fuerte relación con la década del 50, década del 60, y década del 70 hasta, ustedes ya saben cuándo, ¿no? La fecha terrible, que vamos a ver también en la unidad 3, que es la fecha donde le pegamos un tiro al sistema educativo cuando llega el gobierno de la última dictadura. No va a ser el único disparo, va a haber varios. Digo literalmente porque fue eso, ¿no? Ahí aparece la noche de los lápices, entre los bastones, lo van a ver. Hay una gran intervención del sistema de la milicia con un plan ejecutado al pie de la letra para intervenir en los colegios, empezando, ¿no? Desde la universidad hacia abajo, con una fuerte intervención que produce que haya una deserción enorme de estudiantes, profesores, ¿no? Porque realmente son perseguidos, asesinados. Fíjense que, no, a ver, yo siempre tengo esta cuestión para construir, ¿no? 30.000, 8.000, 1, lo que sea, no importa. Desapareció gente en un terrorismo de Estado que se encargó principalmente de buscar a estudiantes, a profesores, ¿no? Es decir, el sistema educativo es muy golpeado, como lo es también el sistema laboral, ¿no? Es decir, también muchos serán gremialistas o intervenían en los gremios, ¿sí? Y nos metemos... Nuevamente tiene que ver con una sociedad particular, digamos, con la movilización, con lo que la sociedad había logrado hasta acá, que era quizás lograr movilizarse, lograr criticar, lograr imponerse, ¿no? Totalmente de acuerdo. Son los frutos de la década del 60, que se ven ahí, se ven todo lo que ustedes van a sembrar en una escuela cuando estén en la escuela, o lo que siembran actualmente y son docentes, no lo van a ver enseguida. Los frutos, es decir, como un árbol, ¿no? Es decir, ponen la semilla y recién a los 10 años aparece la primera sombra. Esto es igual. Y más en el contexto que vive Latinoamérica, ¿no? De tantos cambios, y más en esa época, ¿no? La década del 60 es una década que te enseña con violencia, pero hay un gran resguardo y una gran actividad por parte previa del sistema educativo que dejó muchísimos referentes, valores, como lo quieran llamar, después ustedes le pondrán nombre y lo defenderán seguramente, pero deja muchos horizontes visibles, ¿no? Acá donde vamos. Entonces ahí tenés a Milstein, Leloir, Favaloro, pobre que no ganó nunca un premio
pero que podría estar tranquilamente dentro de esa escena, porque mucha gente, muchos de ellos científicos se fueron y volvieron y invirtieron en la Argentina, ¿no? En el sistema educativo argentino. Después, por eso les digo, ustedes les pondrán el nombre que ustedes quieran, en base a lo que lean los autores, pero es un momento de referencia. Referencias que van a chocar contra la dictadura de la década del 70, que justamente lo tenemos tan cerquita a la fecha, que vale la pena mencionarlo, ¿no? Ahí aparece el declive del sistema educativo, con el retorno a la democracia, ya nos metemos en la unidad 4, retorno a la democracia, el segundo disparo del sistema educativo, y ya lo van a ver por qué, que tiene que ver con el segundo congreso pedagógico. Fíjense, que eso no me olvidé, se me pasó, pero lo van a ver ustedes. Argentina es el primer país del mundo, que realiza un congreso pedagógico en el siglo XIX. Congreso pedagógico, reúne a gente de todos lugares, hay mujeres, hay profesionales, hay hombres, hay iglesia, hay pedagogos, sociólogos, filósofos, lo que ustedes quieran, muchísima gente para debatir cuál es el sistema educativo para trabajar en Argentina y en América Latina, porque vienen de muchos países latinoamericanos también. Bueno, ahí donde aparecen digamos, llega el gran ejemplo de las maestras norteamericanas, que después tienen ustedes, ahí van a hacer seguramente un debate y me van a poner algunos puntos sobre la I, porque las maestras norteamericanas traen un sistema bastante doctrinario, pero muy efectivo. Son la escuela de Boston, ¿no? El sistema escolarizado con maestras tiene muchos, pero muchos contrapuntos, pero tiene algunas cuestiones muy importantes que marcan. Se les cierra el Zoom, no se hagan problema, cierra el Zoom, vuelven a abrir, todavía estamos acá. Nos queda un ratito y ya los dejo. En la unidad 4, ahí cerramos, le decía, con la década del 80, con ese congreso pedagógico que armó la Carpa Blanca, ya van a ver ustedes, se van a enterar de unas cosas que seguramente no sabían y no les va a gustar. ¿Puede repetir la fecha, profe? ¿Cuándo fue? El primer congreso pedagógico fue en 1882, ¿sí? Y el segundo congreso pedagógico se hizo en 1984 con el retorno a la democracia. Habían pasado 100 años, justamente fue después de Malvinas y después de la llegada de Alfonsín al gobierno, donde el presidente Alfonsín, como un acto de democracia, ¿no?, pura, realiza otro congreso pedagógico que va a tomar algunas decisiones interesantes. De ahí nos vamos a meter en le decía, otro disparo al sistema educativo. Ricardo, bueno, disculpe Ricardo, yo mandé el mail que me habían pasado, Después ahora lo miramos o pásenme el correo, así lo verifico. Pero usted estaba cargado, me parece, yo lo leí ahí lo leí en la asistencia. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Ahora lo revisamos. Escríbame en el chat el correo electrónico y lo reviso. Bueno, gracias. Me quedé pensando en qué era. El sistema. Después también eso está para revisarlo, neoliberal o como lo quieran llamar, el sistema educativo en la época de Menem recibe un impacto muy fuerte porque ahí aparecen los contextos de los tres ejes. Aparece un presidente con mucho poder, como hacía rato que no teníamos, y vamos a analizarlo también de la cuestión política, de la cuestión económica y social, los tres ejes de la educación, que intenta poner a la Argentina en el primer mundo, porque es lo que hace, intentar poner a Argentina en el primer mundo, ¿sí? Sumarlo al primer mundo, después veremos si el consenso de Washington o no, pero al sistema educativo le cayó fatal, porque lo que decía el consenso de Washington con respecto al sistema educativo era que el Estado Nacional tenía que desprenderse, no tirarlo por la borda. Lo que decía era el sistema nacional tiene que pasarle la autonomía a los estados provinciales. El sistema educativo no se puede manejar de una nación, se tiene que manejar de una provincia, porque en Córdoba viven cordobeses, y en Río Negro viven rionegrinos, y en Neuquén, la rebelde, viven neuquinos, ¿o no? Cuando se aplicó el sistema, dejó un desastre, porque lo que hizo Nación fue sacárselo de encima, tirarlo por la borda y destrozar varios años de conquista en el sistema educativo. Después ahí me van a pelear ustedes seguramente, porque no van a coincidir,
pero van a ver los autores, algunos le van a dar la razón a ustedes y otros van a dar la razón a esta cuestión que tiene que ver con por qué los estados provinciales tienen que hacerse cargo del sistema educativo y no depender de nación. Y ahora lo estamos viendo ahora, ¿o no? Nación, Buenos Aires vuelve a las clases, el resto vuelve a las clases. Buenos Aires corta las clases, el resto corta las clases. A ver, cuando teníamos 4 contagios, estábamos encerrados. Abrimos la escuela con, por decir algo, ¿no? Volvimos a abrir actividades con más contagio. Entonces, hay una razón de ser que tiene que ver con esta cuestión del federalismo, que en algunos países se aplica, y se aplica bien, con resultados positivos y resultados negativos, siempre va a pasar eso. Vuelvo a decirle, los 3 ejes es difícil que se encuentren, pero que terminó castigándonos muy seriamente a la educación argentina la década 90 con la ley federal. Por suerte o mala suerte, después lo van a decir ustedes, va a aparecer una, digamos, un principio de iluminación básica que tiene con, digamos, el retorno o la recuperación del sistema educativo, que va a intentar manejarse de alguna manera distinta y que nos va a permitir ya en el siglo XXI intentar volver a una educación y a un currículum más uniforme, donde Río Negro es pionera, por ejemplo, Córdoba, Mendoza, son provincias pioneras que empiezan a transformar el sistema educativo para el comienzo del siglo XXI, cerrándose todo con la llegada de la ley 26206, que es la que ustedes conocen, la que conocemos todos, la han trabajado seguramente, la ley 26206, que no termina de cuadrar en algunas cosas, como por ejemplo en el presupuesto educativo, que ahora está garantizado por ley, pero cada vez menos, ¿no? Es decir, ni siquiera se puede cumplir con la ley. Y ahí va a venir un gran debate, que es, ¿qué significa tener derechos en el sistema educativo? Y ahí los voy a dejar que ustedes se peleen entre ustedes y se pongan de acuerdo, se encuentren, porque en realidad, cuando se debate el derecho, lo primero, el derecho, ¿no?, que otorga un Estado, uno tiene que reconocer que todos los derechos que el Estado otorga representan plata, ¿o no? Cualquier derecho que el Estado te va a otorgar representa dinero, representa un monto, un presupuesto. Bueno, el sistema educativo acompaña eso, pero van a ver que tiene otra mirada, por eso se vuelven a desencontrar las cuestiones económicas y sociales, por ejemplo, cuando hablamos de inclusión. Y ahí ustedes se van a volver a sorprender, porque la ley 26206 manifiesta claramente que el paradigma que tiene ese espíritu, que tiene esa ley, tiene que ver con la inclusión, ¿sí? Exclusivamente con la inclusión. Y ustedes van a decir, ¿y dónde dice calidad educativa? Ah, si lo encuentran, no, la ley lo dice. Digo, si lo encuentran aplicado. Y ahí van a ver las idas y las vueltas con diferentes tipos de reformas que aparece la llegada, el retorno del famoso Consejo Federal, ¿no?, tratando de arreglar algunas cuestiones, la postura perfecta que tiene que ver de la aplicación de ejes transversales muy necesarios, como la educación sexual integral, como adicciones, educación vial y un montón de más, que en la escuela también, si lo llegan a ver, me avisan. Qué feo el profe, que les tiré todas pálidas. Lo más lindo de esto, no son todas pálidas, esos son los ejes. No, profe. Lo más lindo Profe, de esto, justo con lo que hablaba sí. no, ahora de lo que es la inclusión y ahora en pandemia y lo que volvemos, no volvemos, qué sé yo. Justamente usted habló de que estaría bueno la presencialidad. Eso ya lo sé ahora. ¿Por qué el nivel primario, secundario, inicial tiene y nosotros no tenemos? Buena pregunta. ¿Por qué pensás? La obligatoriedad. La verdad, no me puse a ver. Ahí pero tenés una me respuesta sorprendió un que es profesor, clave. el de práctica 3. Sí. Yo creo que por la obligatoriedad. Esa es una respuesta Uno clave. decide, Porque puede nosotros ser por el decidimos dinero. y en nuestra decisión.
Es Esa nuestra es una decisión respuesta, Dai. asistir acá. Claro, El tema de los... claro. Sí, Dai. Cierra si vos obligás a que vayan a la escuela, pero hoy los chicos pueden dispensar también. Hoy la escuela no es obligatoria. Hoy la escuela no es obligatoria. Hoy como está, no es obligatoria. Entonces estamos incumpliendo la ley. Vamos a decir, no, bueno, el contexto de la pandemia. Bueno, de última, es cierto, estamos en un contexto de pandemia. Y acá me dice Ricardo, porque manejamos mejor la virtualidad. ¿Vos creés, Ricardo, que es por eso? Ojalá fuera por eso. Pero hay una decisión institucional, provincial, ¿o qué? Porque obligar a los profes, y sí, son trabajadores, tendrían que tener la obligación, si se les da, y si no, no, y si no, una dispensa, eso sí. Yo desconozco porque, estamos en la virtualidad. Hay profes que dicen que tenemos que ir presencial, una vez sí, una vez no. Y yo le pregunté, le digo, ¿y cuál es? O sea, no sé, disposición, medida, ley, qué sé yo, que diga que el nivel superior tenemos que presentarnos. No me supo decir, pero bueno, yo quiero y busco saber si es una decisión de Lisa o de cada profesor, decir vengan o no vengan, y si existe un protocolo en el nivel superior para que nosotros vayamos. O si es un tema de dinero, que se quieren ahorrar una cuestión de techo, qué sé yo. Y a veces Igual no en ve el que... Comahue también, ¿no? Exacto. En el Comahue también las clases son todas virtuales, no son presenciales. Y sacaron sacaron eso el año pasado, ya avisaron que iba a ser todo virtual. Creo yo que el ministerio no, obtiene o va a tomar más decisiones en la obligatoriedad, a eso me refería. En en aquel nivel en donde no implica una obligatoriedad, no va a escribir nada, no va a dejar nada escrito. Sí lo va a hacer en niveles como inicial, primario y secundario, y lo va a hacer también de acuerdo a lo que vaya surgiendo, porque todas las semanas hay resoluciones nuevas, esto va cambiando de acuerdo a lo que va pasando. Sí, sí, totalmente. A mí lo que me parece es, a mí lo que me parece también puede ser por el tema de que nosotros estamos los que estamos en la universidad o terciario o lo que fuera, somos todos mayores y venimos de distintos lugares. Entonces, como que traemos más, por ejemplo, acá en Elisa hay mucha gente que no es de Río Negro, o que es de Río Negro, pero de lugares lejanos. La sede está en Roca, por ejemplo, yo soy de Cinco Saltos, hay de Allen. Es como mover mucha gente de distintos lugares que pueden haber focos más pero sigue siendo una decisión institucional, me parece que es eso. Eso es lo que voy. Sigue siendo esto, teniendo en cuenta lo que dice la compañera, sigue siendo decisión de Lisa, no de, creo yo que el ministerio no sé si tiene inferencia, la desconozco, no sé. Hablo de o quizás le deja la responsabilidad a ellos y ellos deciden, porque imagínate si vamos todos y nos presentamos todos y todos volvemos contagiados, la responsabilidad de Lisa que nos convocó. O sea, me tal parece cual, como tenemos cátedra de más de 30 alumnos, las generales son más de 30 alumnos y tenés que organizar un cursado que cada 15 días con 10 alumnos, como te dice el protocolo que rige en Río Negro, ¿no? Sí, A lo que mejor es un protocolo a nivel nacional, sí, sí. Sí, escucho. en la virtualidad me refería a que por ahí los procesos de enseñanza en el nivel primario, los chicos por ahí requieren más de la asistencia del maestro, el profesor, que esté al lado, que le vaya explicando. Claro. En cambio, nosotros como adultos ya por ahí manejamos otro proceso de aprendizaje, es otro sistema. No, totalmente de acuerdo. A mí me hubiera gustado que la pandemia se terminara y pudiéramos encontrarnos presencialmente, uno saca un mayor rédito. La presencialidad no tiene reemplazo, eso es simple y llano. ¿Por qué las universidades o los terciarios pueden tomar la decisión de adaptarse o no a estos, digamos, a estas modalidades? 1918, Historia de la Educación Argentina, son autónomas. Todos los terciarios tienen autonomía, gozan de autonomía. Ellos pueden decidir qué hacer, cómo no hacer. Recién ahí Cristian Flores escribió, el YUPA tomó la decisión de hacerlo bimodal, con las dos modalidades. Y está bien, decisión de ellos. Obviamente, como ustedes me van a decir, sí, pero ¿quién va a responder si hay un caso? ¿Y quién va a responder si hay un caso masivo en una escuela primaria o secundaria? Nadie.
Nadie va a reciclar. Eh, O en definitiva, el respondiendo, Estado. Sí. respondiendo un poquito a Norma, creo que fue la que consultó, según la respuesta, digamos, de la institución, que han tomado la decisión de que continúen la virtualidad, es justamente lo que decía la compañera. Lo que no querían hacer es que la gente, digamos, se traslade desde los diferentes puntos que vienen, digamos, para cursar. Entonces, consideraron o tomaron esa medida, porque como bien dice Flavio, tienen la autonomía. Y por ahí respondiendo y viendo un poquito el panorama, digamos, de lo que ocurre, sobre todo en el nivel secundario, que se traslada obviamente a los niveles primarios también, en realidad también tenemos que pensar que esto de volver no volver también fue una respuesta, digamos, para dar respuesta a la sociedad, ¿no? Que quería que las clases estén. Entonces, me parece que bueno, es como vos venías diciendo desde hoy. Todo responde, digamos, a un contexto, ¿sí? Todo se sitúa en un contexto, en este caso, en el contexto de pandemia, más allá de que podemos decir que es más rico o no la presencialidad o la virtualidad, y todo lo que conlleva, digamos, este contexto de dejar excluido a cierto sector de la población. Pero no olvidarnos, digamos, que es porque responde digamos, a una fuerza que la sociedad demandaba de que los chicos vuelvan a la presencialidad. Y por otra parte, ¿sí? Que es lo que sucede siempre desde el ministerio, desde las supervisiones, de que a veces está muy lindo lo que está por escrito, pero que luego ciertas responsabilidades dan a que cada institución educativa tome ciertas formas, digamos, a trabajar. Con esto me refiero, que vos decías, Flavio, bueno, pero hoy en día, ¿quién dice que la educación es obligatoria? Los chicos tienen, los chicos, las familias pueden elegir, pero en realidad, depende de la institución, la bajada que tengan es diferente. Algunas instituciones te marcan que si no tenés ningún riesgo de contagio o demás, tiene que ser obligatorio. Entonces, bueno, pasa, digamos, todo esto que podemos seguir debatiendo, digamos, durante También toda nos la noche. invita, también está bueno pensar una escuela distinta también, ¿no? Venimos, como diciendo, la historia de la educación argentina con una educación clásica a la cual estamos acostumbrados, arraigados, y por qué no pensar una escuela distinta también, por qué no, como decía Flavio al comienzo hoy, de hacernos la pregunta, ¿qué hubiera pasado si se hubiera aplicado esta ley o se hubiera dejado de aplicar esta ley? ¿Por qué no pensar qué pasaría si esta escuela se queda? ¿Cómo sería? ¿Qué pasa si está tan mal o hay que trabajar ya sobre esta escuela? ¿Va a cambiar, va a volver a la normalidad? Es que el profesor también planteó lo siguiente, en el contexto una decisión política tiene que estar acompañada de lo económico y de lo social. Si tomamos la decisión de hacer una nueva escuela y no está acompañada de lo económico ni de lo social, vamos a estar siempre a la deriva. De hablar de proyectos y de proyectos a largo plazo que políticamente para mí es difícil. No, tal cual lo que dice, o sea, el cambio por el cambio, de que estamos aburridos, no. El cambio con un proyecto, estructura, inversión, es otra cosa. E inclusión, que todavía no hay inclusión. Pero bueno, está bueno lo que han comentado. Hace falta políticos buenos que quieran dar plata o generar No hay alcohol en gel, así que... un contexto, a ver, no para ahora, sino para las otras generaciones venideras, ¿no? Y yo creo que a ningún político, y es una mirada mía, le va a convenir que todos sepamos, o que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, ¿no? Que lo que ha pasado en la historia, que piensen, digamos. Por eso nunca se articularon las tres patas, porque de articularse, bueno, sería un proyecto lindo. Flavio mencionó aliviar. Está bien, no te digo el 24%, porque no estamos en condiciones, supuestamente, ¿no? Pero si metiéramos un poquito más, tuviéramos un poquito más de idea, que los que están ahí arriba laburaran un poquito y acompañaran un poco todo este contexto, por ahí capaz que hubiésemos salido o un poquito mejor, bien parado,
o tener una visión para más adelante. Bueno, ahora no lo podemos hacer por una cuestión de esto y lo otro, pero presentemos proyectos a futuro. Siempre ha pasado lo mismo en la historia argentina, pero no solo en la educación, en otros ámbitos también. Porque los que tuvieron ideas claras, ideas buenas, futuro, ahí nombró Belgrano, San Martín, y puedo citar un montón, no han prosperado, y fíjense cómo terminaron ellos, ¿no? San Martín en Francia, bueno, es cuestión de por ahí, no es que esté todo mal, sino falta un poquito de empatía, ponerse en el lugar del otro y decir, bueno, de acá para adelante y ya está. Pero bueno, hasta que no dejemos las diferencias, que están bien las diferencias, pero mientras sean constructivas son buenas, no va a cambiar esto un poco. Ahora me estaba fijando acá que en agosto volvemos la presencialidad nosotros acá, en el instituto. No sé qué protocolo, lo que tengo yo acá marcado. No sé con qué protocolo, obviamente el de Nación. Yo trabajo en salud y yo ya sé cómo cuidarme, fui vacunado, todo. Pero, si a ver, abre un boliche, restaurantes, bar y todo eso, ¿por qué no abrir la escuela, no? En el primario, por eso se presionó tanto. Porque en la costa atlántica, por ejemplo, en la gruta acá, en todos los lugares turísticos, pudieron abrir algunos determinados boliches hasta determinada hora con determinado protocolo. ¿Por qué no abrirle a los chicos? ¿Pero qué? ¿Por qué hicieron eso? Más allá de la presión social y todo eso, ¿no? La política, digamos, del Estado, la política del Estado, digamos, primero miraba para el costado porque estaban cómodos. Estaban en un status quo donde se permitía hacer, no lo que ellos quisieran, pero acomodarlo a como ellos quisieran, ¿no? Y esta es una mirada bastante mía, bastante personal, digamos, y decir, bueno, ya está, abramos la escuela con determinados protocolos. Yo tengo un hijo que va a salir de 4 años, yo no entro al jardín del nene, no entro, llegamos hasta la puerta y el único que entra está con su compañerito y son 10 en burbuja, ¿no? Así como hicieron la burbuja en el boliche, hicieron la burbuja acá en el jardín. ¿Por qué no implementarlo, no? Y lo hubiésemos hecho antes, cuando teníamos 4 casos, como dijo Flavio. Yo vi puse gente adentro de bolsa, digo, que han muerto por enfermedad, y no me gustó mucho ver eso. Pero no me gustó mucho también cuando abrieron los boliches, cuando mandaban videos de las fiestas y todo eso, que no me gustó, eso tampoco. Así que digo, ¿por qué no abrir la escuela con todo el protocolo? Pero para todos los niveles, pero es lo que dice Flavio, la autonomía. Si no está muy aclarado, no vamos a llegar a ningún lado. Pero yo creo que ahora, viendo acá el cronograma que nos mandaron al instituto, en agosto, yo creo que lo han hecho por una cosa bastante de sentido común, y está bien. La enfermedad se detecta o es más transmitida en el tema del invierno, es donde el virus se hace muchísimo más fuerte. Encima van mutando, hay más cepas incluso que hasta no conocemos. A nosotros nos capacitan, cada 2 meses nos van capacitando, tengamos cuidado con esto, extrema medida de esto, con lo otro. Igual es un día a día. Yo creo que las decisiones de Elisa de poner un agosto fue estimativa, pero no es el día a día. Yo, por ejemplo, que soy del interior, que no estoy en Roca, yo no tengo colectivo para ir. Entonces yo no sé si en agosto voy a tener colectivo también. Entonces se toman decisiones de acuerdo a lo que esta pandemia nos va presentando. Claro. Sí, tal cual. Bueno, sí. Lo importante que hoy se llevan la idea, creo que ya la idea está, los 3 ejes que atraviesan el sistema educativo son claros. Si se acompañan, si se unen, las cosas pueden cambiar y salir bien, o salir mejor. Tampoco salir bien, porque uno nunca sabe hasta un determinado tiempo. Estos proyectos del sistema educativo necesitan un tiempo, ¿no? Es decir, más que un mediano plazo. Entonces, en la historia de Argentina vamos a ver que los plazos también juegan en contra. De mi parte, simplemente eso, no los voy a aturdir más. Ese es el modo que vamos a trabajar. Repito, hay autores, algunos van a quedar en el camino, porque hay una preselección de autores, y aún así vamos a seleccionar con cuáles vamos a trabajar, con cuáles vamos a leer. Así que, sinceramente, bueno, la idea es que puedan tener ustedes también un dossier, una biblioteca de
autores interesantes que les pueda ayudar y les pueda servir a recordar qué es la historia de la educación cuando se reciban y terminen el cursado y terminen su carrera y ya estén en las aulas. Para los que tienen como me comentaba Valeria recién, los que tienen el módulo que ya estaba colgado, vuelvo a reiterar, no lo bajen, el que lo tiene, téngalo, muchos autores se van a utilizar, Solari, Puigros, todo eso. Pablo, vamos a hablar mucho con Pablo Pineu, que es un doctor en educación, vamos a ver varias cosas de él, muy interesante. Hay varios videos en el trayecto, ustedes van a ver que entre encuentro y encuentro, yo no les voy a pasar el video acá, porque no tiene sentido, se los voy a dejar para cuando ustedes, no sé, van al baño, se duchan, vean el video de la educación técnica, o el video de... En algún momento, cuando estén en la casa cocinando y eso, se ponen a ver un video del debate laico, por ejemplo, del sistema educativo y esas cosas. Los videos les voy a agregar, va a estar todo cargado en la plataforma. La idea es que hay videos que les van a ayudar a ustedes a entender qué dicen los autores, porque van a ver a los autores que escribieron hablando. Entonces eso también es muy interesante en un profesorado. Recuerden siempre, conocer a la persona que escribió, ¿no? Que no quede como, Puigros, no sé quién era. Bueno, era la viceministra de Educación hasta hace poquito. ¿Sí? ¿Quién es Silvina Birz? Y es la que maneja la educación del partido más grande de la Argentina, La Matanza. 750.000 estudiantes tiene La Matanza. Solamente a nivel inicial, primario y medio. Casi la misma cantidad de habitantes que Río Negro. Imagínense eso. Bueno, esa gente que escribe, está bueno conocerlo y escucharlos. De mi parte nada más. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta que quiera hacer? Entonces lo del módulo lo carga en la semana que viene, o la que sigue, ustedes después de Semana ahora, Santa. exacto, ustedes ahora van a cortar conmigo, van a terminar de cursar mañana, seguramente porque deben tener algún otro espacio mañana, van a disfrutar de la semana, sean o no creyentes, de las Pascuas. Si consiguen algún crédito para comprar chocolate, también disfruten del chocolate. Okay. Y después de Semana Santa se van a estar encontrando con algunas actividades que les voy a dejar. No tengan miedo, no se dejen convencer con lo que han sido alumnos míos, que les van a decir, no, nos da mucho trabajo. No tengan miedo, son todos Sí, textos, ya me hablaron de ustedes, ya me hablaron. son todos textos, y aún así me fueron a buscar, yo no entiendo. Igual estamos viendo, vimos todo lo del año pasado, es como que, y todo eso, los trabajos que texto y 3B, texto les y dije actividad. que no miren la plataforma todavía. Yo lo miré. Qué malas que son. Lo miré nada más. No miren nada. Sí, hay que sacar un crédito por chocolate, me dice que sí. Es peor en los finales, igual. Que descansen, que mañana sea una linda jornada, que tengan una muy, pero muy buena Pascua, aunque sea en familia, recordando, aunque sea, qué sé yo, lo más importante de nuestra vida, que es estar vivos, y la próxima semana les va a llegar parte de algunas actividades, no se asusten. El 16 yo los invito, como siempre, unos días antes los voy a invitar, no es obligación, vamos a hacer un encuentro también parecido, 1 hora, no más descontracturado, con mate por medio, para que podamos charlar y cerrar el módulo 1, y el módulo 2 es un módulo cargado, intenso, ahí vamos a tener que trabajar bastante, pero no es nada de otro mundo, ¿sí? Vuelvo a reiterar, les voy a dejar bastantes materiales para que les ayude a ustedes la lectura. No es que les voy a dar trabajo, sino van a ver algunos videos, van a ver algunas reseñas de libros. No les voy a hacer leer un libro, les voy a hacer leer una reseña de profesores. Así que desde ya sepan que, bueno, bienvenidos, y va a ser un lindo trayecto. La idea es que por lo menos puedan llevarse una linda experiencia de lo que es la historia de educación argentina, más aún cuando sean profes y que lo puedan aplicar en sus carreras, ¿no? Así que de mi parte, nada más. Que descansen, nos estaremos encontrando, Dios mediante, el 16, y si no, el 20 y pico ya de abril, ¿sí? Éxitos, saludos. Buenísimo. Que pasen una linda Buenas noches. Igualmente, profe, para Gracias. todos. Buenas noches. Chao, profe. Hasta luego.